bien saben, la escuela bíblica, he tenido una especie de talleres o de exposiciones acerca de lo que es el matrimonio bíblico. Domingos pasados estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la teología bíblica del matrimonio, y la última vez vimos los conceptos de liderazgo y sumisión a partir de Efesios 5, ¿verdad? Y pudimos ver que hay una estructura particular para nuestra relación matrimonial, que nosotros como esposos estamos llamados a ejercer un liderazgo, ¿sí? Espiritual en el matrimonio, y las esposas están llamadas a seguir gentilmente ese liderazgo. Y hablamos acerca de que nuestra cultura entiende cualquier relación caracterizada por la autoridad de una manera desigual, como una forma de que el hombre es superior y la mujer inferior. Eso es lo que muestra la cultura, pero la Escritura no enseña esto. La autoridad es dada al hombre con el fin de servir y edificar a su esposa, y no para enseñorearse de ella. La relación matrimonial es una relación precisamente entre iguales espirituales, dos seres humanos hechos a la imagen de Dios, con distintos roles y deberes. En cuanto a los roles y deberes, ¿cuáles son los deberes de los esposos y las esposas en el cumplimiento de las funciones dadas por Dios en el matrimonio? ¿Cuáles son las funciones, los deberes de los esposos y las esposas en el cumplimiento de las funciones dadas por Dios en el matrimonio? Este es el tema de la clase de hoy. Y es que precisamente cuando colocaba el título El gozo en el matrimonio, es una actitud gozosa, o el gozo que debe manifestar tanto el esposo como la esposa, de servirse mutuamente. Y en este caso, o en este hecho de los deberes, no es más que un motivo de servicio, una instancia de servir. Durante las escuelas que han estado a mi cargo en este tema, hemos visto el marco general para el matrimonio. Esta semana vamos a completar, o este domingo precisamente vamos a completar esta ilustración con más detalle. Pero primero tratemos con algunos conceptos equivocados con respecto a la palabra deber. Y yo aquí lanzo la pregunta para quien desee responder: ¿qué entienden acerca de la palabra deber? ¿Qué entiende por deber? ¿Algún hermano que quiera participar? No tenemos hoy micrófono. Gracias, hermano Gerardo. ¿Alguien que quiera definir la palabra deber? ¿Cómo la entiende deber? ¿Sí hay alguien? Hermano Jesús, por favor. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Dependiendo como comemos, ¿no? Pero nosotros como cristianos, como esposos, es un compromiso. Es un compromiso que asumimos de responsabilidad como hermano del Señor, como cabeza de hogar. Entonces pienso que este es el deber que debemos nosotros, o sea, el deber que debemos tomar nosotros, una responsabilidad y ser cabeza de hogar, tomando las responsabilidades, las decisiones, claro, siempre consultando con la esposa, tomando cuando la voy a tomar una decisión, consultando con la esposa, pero la decisión como tal la tomamos nosotros, el hombre, ¿verdad? Entonces es un deber de nosotros asumir una responsabilidad y ser la cabeza de hogar. Listo. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más desea aportar otra definición acerca de lo que es un deber dentro del matrimonio? Dejamos allí. Continuando entonces, y gracias por el término compromiso, mi hermano, y eso es a lo que vamos a llegar, o vamos a encauzar la clase, pero precisamente lo que la mayoría de personas a veces piensan como deber es pensar en el trabajo, en la monotonía, en la rutina. Y lo hablo en el sentido no solo del esposo, sino también la esposa. Es mi deber, dice la esposa, lavar los platos, trabajar, organizarle, tener la planchada la ropa a mi esposo. Es mi deber sacar la basura, es mi deber organizar todo el cuarto. Es deber, dirían algunos, ¿ya?
o es mi deber como esposo sustentar todo esto en la casa, tener todo eso, pero a veces lo asimilamos con actividades que debemos hacer en lugar de las cosas que queremos hacer, ¿ya? Una cosa a veces limita la expresión de la autoridad con amor cuando hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque nos toca. Es mi obligación. Tengo que hacer la casa porque ¿quién más? Nadie la hace. Tengo que ir al mercado porque nadie más lo hace. Tengo que trabajar porque eso a veces carga en sobremanera tanto al esposo como a la esposa y se viene cargando el hogar en gran magnitud. Ahora, deber en el contexto del matrimonio debe ser lo que tengo que hacer y lo que debo hacer. En el matrimonio, usted llega a servir a su cónyuge de manera tangible a través de sus roles maritales dados por Dios. Y es allí donde se debe enfocar el gozo en el matrimonio. Y ese gozo es más que un deber, es un querer hacer. ¿Bien? Y ahí es donde se expresa la alegría de servirnos unos a otros. Tanto el esposo, la alegría de llevar el sustento al hogar, la alegría de tener que hacer todo lo que debe hacer para honrar a su esposa, dando honor a la palabra o a lo que es la imagen de Cristo en un creyente. Ahora, una palabra acerca de los sentimientos. El amor de un esposo y una esposa, el uno al otro, ciertamente siempre va a implicar sentimientos. Pero su matrimonio no se puede basar en solo los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos aumentan o disminuyen dadas las circunstancias a lo largo de la vida, ¿ya? El amor fundamentalmente es, como lo decía el hermano Jesús, un compromiso. El amor es un compromiso. Es una decisión de la voluntad de dar su vida por otra persona. Es dar su vida por la otra persona. El esposo dándose por la esposa y la esposa dándose por el esposo. Un desbordamiento de este compromiso amoroso debe ser el deseo de cumplir los deberes dados por Dios, ¿ya? Como cristianos, queremos que los deseos de Dios para el matrimonio sean nuestros deseos. Así que vamos a la Escritura para ver lo que establece la palabra de Dios para nosotros como obligaciones de esposos y esposas, y luego busquemos vivir esas obligaciones. Con esto en mente, permítanme compartir con ustedes varias funciones de cada pareja en el matrimonio. No voy a ahondar en la gran infinidad, por decirlo de alguna manera, o de manera amplia lo que da la Escritura, pero sí voy a dar un panorama muy somero, ya muy por encima, pero creo que son las más aplicables, diría yo en alguna forma. Quiero que por favor un hermano me ayude con Isaías 54:5. Otro hermano vaya listando Jeremías 31:32 y otro hermano Efesios 5:23. Y el primer deber del esposo es: un esposo debe modelar el amor de Cristo por la iglesia. El rol del marido en el matrimonio es modelar el amor de Cristo por su iglesia. Ahora, ¿nota usted el peso que puede llevar esto, el tener que modelar el amor de Cristo por su iglesia? ¡Qué gran responsabilidad! La manera en que el esposo vive envía un mensaje a su esposa sobre la manera en que Jesús sacrifica su vida por su novia, la iglesia. ¿Alguien quién va a leer Isaías 54? Isaías 54:5 dice de la siguiente manera: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Mire, gracias mi hermano. Hace referencia al Antiguo Testamento a Dios como esposo para Israel. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, ¿ya? Hemos visto entonces que el esposo debe vivir de una manera que muestre a Cristo en cada uno de su desempeño dentro del hogar, así como Jesús sacrifica su vida por su novia, la iglesia.
El esposo sirve fielmente a su esposa y trata de imitar a Cristo en su carácter. Ahora, ¿lo hacemos bien o no lo hacemos bien? Y esa ha sido la lucha siempre nosotros como esposos, porque el modelar a Cristo nos cuesta, nos va a costar. Pero en eso, en ese andar, estamos, ahí vamos nosotros trabajando en ese aspecto. Una cosa es decir, necesito modelar a Cristo y debo modelar a Cristo en mi vida mucho más, y no hacerlo, y no tratar de enmendar esa falta, no tratar de mejorar. Y es otra cosa el decir, me da igual, yo sigo siendo lo que soy, sigo manejando, ese es mi temperamento, y así debe ser, y usted me tiene que amar así como soy, porque así Cristo me amó. No, creo que si estamos llamados a imitar a Cristo, es nuestra responsabilidad modelar la imagen de Cristo tal cual como lo hizo la iglesia. Porque si estamos haciendo esto en contrario a lo que habla la Escritura, vendríamos siendo al pueblo desobediente de Israel, ¿ya? Y no es algo que llamaríamos una conducta simplemente moralista, no. Es que como estamos en Cristo, modelamos a Cristo. Un esposo modela el amor de Cristo bien o pobremente, pero ningún esposo está exento de hacerlo. Todos debemos hacerlo. Y aquel que lo hace pobremente se va a esforzar rogándole al Señor para mejorar en ese aspecto. Ahora, ¿qué dice Jeremías 31:32? Creo que fue el texto. ¿Quién lo va a leer? Hermano Jesús, por favor. Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Amén. Imagínense todo lo que hizo Dios. Escoge a su pueblo por amor, porque escuchaba un clamor del pueblo en Egipto, y lo lleva por todo el desierto, sustentándole alimento, sustentándole calor, sustentándole frío en los momentos de la nube, ¿sí? Sustentándole agua. El pueblo caprichoso, cuando ya se cansó del maná, el Señor les envió codornices también para que comieran y se saciaran. Les estableció todo para que vivieran en común armonía y en comunión con Él, colocando a Moisés como sacerdote para que, Moisés como guía, pero Aarón como sacerdote para que éste se ofreciera sacrificio por los pecados. Qué amor el del Señor, qué conducta la de Él para ser ejemplo como marido, como esposo, dice el Señor. Ahora, si combinamos el buen gobierno de Dios para Israel y Cristo dirigiendo a su iglesia, vemos muy claros modelos de lo que un buen gobierno bíblico, piadoso, amoroso y persistente puede ser. Hermano, el Señor Dios nunca dejó de sustentar a su pueblo a pesar de las situaciones y el corazón duro de parte de ellos. A pesar de, claro, trajo consecuencias, pues Dios es justo y Él no deja pasar por alto, no va a pasar por alto el pecado. Pues es una conducta de la cual debemos tener nosotros en cuenta, no teniendo esa justicia como la de Dios, pero sí teniendo un poco de piedad y amor persistente con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. Van a flaquear, van a haber momentos en donde ella no va a hacer las cosas como tal vez ya se han instruido, ya nos hemos instruido. Van a haber momentos en donde yo no voy a responder como ella espera, pero yo sé que ella me va a tratar con amor y de la misma forma lo estoy haciendo yo, ¿ya? Ahora, como segundo punto, un esposo debe lavar a su esposa en la palabra de Dios. Creo que quedó una cita por ahí volando, ¿verdad? ¿Quién la tiene? Efesios 5. Efesios 5:23. Si alguien la tiene ya, ¿no? Porque esa misma cita nos va a servir para el encabezado de ahora. Efesios 5:23 dice... Amén. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador.
Mi hermano querido, para el 26, por favor, siga ahora. Dice de la siguiente manera: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén, hermano. Un esposo debe lavar a su esposa en la palabra. Así como Cristo lavó a su esposa mediante la palabra, así los esposos tienen la obligación consistentemente liderar a sus esposas a la palabra. Es bueno que nosotros como esposos, como pareja, tengamos una rutina regular de leer las Escrituras y orar juntos. Y también pueden leer buenos libros cristianos o memorizar las Escrituras juntos. El esposo debe buscar responder todas sus preguntas, o al menos la que él tenga conocimiento acerca de la fe. Y es importante siempre que nosotros como esposos tomemos la iniciativa de asegurarnos de que estas cosas pasen, ¿ya? Nosotros como esposos somos los que invitamos a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos a orar, a alimentarnos con la palabra y a hacer un devocional o lo que tengan a bien hacer, o lo que estén usando, ya sea con la palabra de Dios o con unos buenos libros cristianos que nos ayuden a santificar, ¿ya? Hay buenos textos en los cuales usted y su esposa se conocen cuáles son sus debilidades. Hay muchos libros que nos ayudan a reforzar esas debilidades, de las cuales logran compensar y ayudar mutuamente. Y ahí estamos haciendo uso de lo que dice Efesios 5:26, lavando, santificando a nuestras esposas. Ahora, un esposo, como deber también, otro deber, un esposo debe sustentar y cuidar a su esposa. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y sabe que básicamente el tener todos estos deberes muy enquistados, permítame usar ese término, en nosotros, es cuando usted tiene un conocimiento pleno de lo que es Cristo para su vida. El tener un vasto conocimiento, y diría yo, más que vasto, diría yo, es una aplicación de lo que Cristo hizo a mi vida, tener ese conocimiento de todo lo que Cristo ha hecho por mí para poder expresarle de esa misma manera mi amor a mi esposa. Cristo es nuestro sustentador, Cristo es nuestro cuidador, Él nos ha cuidado, nos ha sustentado. Pablo describe aquí al esposo como uno que sustenta y cuida a su esposa. El griego para la primera palabra sustentar significa alimentar o levantar o llevar a la madurez. Cada uno de nosotros como esposos está a cargo, o tenemos a cargo, cuidar a nuestra esposa. ¿Con qué? Con la esperanza y responsabilidad de llevarla a la madurez en Cristo. Efesios 4:15 dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El marido se destaca, nosotros como esposos nos destacamos por nuestro papel en discipular a nuestras esposas y cultivar una relación o su relación con el Señor. Hermanos, nadie más en el planeta tiene la responsabilidad principal de la misma manera sobre ella. Nadie, solamente usted y yo, amado hermano, esposo que se encuentra aquí. De nosotros es la responsabilidad de discipular a nuestras esposas. Esto no quiere decir que es pasiva en su propia fe, ella tiene también responsabilidad por su vida, obviamente, pero el marido, nosotros tenemos el privilegio de ser usados por Dios para cultivar la piedad en ella. Y esto tiene implicaciones para la vida diaria. Esposos, la medida en que nuestras esposas se sientan cuidada, querida, amada, valorada por usted y por nosotros, y que se sienta segura, depende precisamente de nosotros. Su bienestar, especialmente su crecimiento espiritual, depende de nosotros. Sí, claro, Dios también le hace responsable a ella de su propio crecimiento espiritual,
pero usted como su esposo tenemos la responsabilidad por ella también. Un autor llamado Dale Burke, dice: edificarla es hacer todo lo que sea necesario para verla convertirse en todo lo que Dios quiere que sea espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente y físicamente. En pocas palabras, hombres, si ella no está sana y creciendo como mujer de Dios, es su trabajo edificar ese crecimiento. Esto es tomado del libro Las necesidades de él y las de ella. Mis hermanos, como dice el texto y es claro, de quien todo el cuerpo, cuando habla acerca de que nadie ha aborrecido su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, debe ser de esta forma de la cual debemos edificar. Usted no quiere ver espiritualmente a su esposa inmadura. Usted no quiere ver a su esposa emocionalmente inmadura, intelectualmente inmadura. Usted quiere llevarla a la par. Y tal vez usted no sea el más espiritual o el más intelectual maduramente o emocionalmente, pero los dos pueden ejercitarse en este medio. Pero ya si usted lo es un hombre maduro espiritualmente y emocional, qué bueno sería que así mismo como usted se ha sustentado, sustentemos a nuestras esposas. El griego para la segunda frase en Efesios 5:29 que habla de cuidar se refiere a calentar o mantener en calor o apreciar con tierno amor. Una ilustración aquí es la de un ave manteniendo a sus polluelos calientes bajo sus plumas. Esta es una imagen tierna. Una esposa debe sentirse apreciada a los ojos de su marido y sentir que ella es una prioridad en su vida. Esposos, ¿luchan ustedes con horarios de trabajo fuera de control que le hacen descuidar a su esposa? ¿O tratan ustedes a su esposa como si fuera su mamá? ¿O esperan que ella los trate como si fuera su mamá? ¿Alguien que satisfaga sus necesidades mucho más que una esposa? Si es así, mi amado hermano, pida perdón a Dios y pida perdón a su esposa. Arrepiéntete de eso y pregunte a su esposa cómo puede sustentar o cuidar de ella. O pregunte a otros hombres en la iglesia qué hacen ellos para sustentar o cuidar de sus esposas. Como otro deber, un esposo debe proveer para su esposa. Y quiero que vayamos a Génesis 3, versos 17 y 19. Génesis 3, 17, 19 dice de la siguiente manera: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué implicamos aquí en este texto? Oh, qué maldición es el trabajo. El trabajo Dios lo puso por maldición. No, el trabajo lo ha delegado Dios al hombre precisamente por causa del pecado. Es que iba a ser un poco más forzoso el cumplirlo, el ejercerlo. Pero no quiere decir que el trabajo sea una maldición. Un esposo debe proveer para su esposa. Además de proveer de manera espiritual y emocional, el esposo es responsable del bienestar físico de su esposa. Él debe proveer el dinero para todas sus necesidades básicas: el alimento, el vestido, la vivienda. Y hay una serie de pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la obligación que un hombre tiene de proveer para su esposa. No quiere decir que la mujer no pueda ayudar en el mantenimiento de la familia. El punto es aquí que si no hay comida en la mesa o cualquier otra necesidad básica, el hombre debe sentir la responsabilidad fundamental de asegurarse que puedan comer. El hombre es el que tiene esa responsabilidad fundamental de asegurarse que puedan comer. Como dijo un autor, negar las necesidades básicas de su esposa es apostasía. Es una negación de Cristo, quien
así como Cristo alimenta a su novia, usted está siendo un apóstata al negar el alimento a su esposa. Primera Timoteo capítulo 5, verso 8. Pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otro deber del esposo: el esposo debe proteger a su esposa. Supongamos que usted está en la cama con su esposa en la noche, bien dormidito, ¿sí? Y escucha un ruido, están tratando de abrir la puerta. ¿Usted qué hace? Amor, vaya usted, vaya y mire a ver quién es. ¿Verdad que no? ¿Quién es el que debe pararse e ir a verificar? El hombre. No mandar al perro ni mandar a los gatos a que vayan y miren, no, es uno el que tiene que ir, ¿no? ¿Qué tal si usted va caminando en la calle y un hombre intenta robarla o amenaza con hacerle daño? Creo que aquí ya se vienen imágenes a nuestra mente de la forma de actuar de nosotros como hombres, ¿no? Pero en ambos casos, el hombre necesita siempre dar un paso hacia adelante y proteger a su esposa. Y algo que siempre hago cuando salimos a caminar con mi esposa es que la llevo a la derecha, siempre cubriéndola del carril de los vehículos. Eso es algo que se hace también, y bueno, ya instintivamente, pero creo que es una manera también de cómo proteger a su esposa, ¿ya? El hombre siempre se interpone al ver a su esposa bajo amenaza o en peligro, sin importar la forma que sea. No huyas, cobarde. Hay que enfrentar las situaciones tal cual como sea. Varones, hombres, jóvenes que se están formando en este momento, hay que afrontar con valentía estas situaciones cuando haya peligro. Esto no se trata de ser un hombre macho. Esta es una manera de mostrar honor hacia su esposa, de mostrarle su valor ante sus ojos. Un hombre necesita tener un sentido interno de responsabilidad, de protegerla porque él es el esposo y ella es la esposa. Es instinto. Así como instintivamente usted reacciona cuando ve vulnerable la vida de su esposo, ¿cómo más no debe reaccionar usted al no poder llevarle o no sustentar el alimento básico de su esposa? ¿Cómo debe sentirse ese ser humano, ese esposo que no ha salido? Y es que aquí la analogía pareciera ser dispersa o no centrar, pero cuando hablamos de defender a la esposa, es cuando hablamos también de sustentarla. Recuerde, la sustenta y la cuida. ¿Cómo sustento yo a mi esposa? Si yo soy frágil defendiéndola, si yo soy frágil sustentándola, obviamente no estoy siendo responsable en su protección, en su cuidado. Esposas que a veces, y yo lucho con esto, esposas que cuando están en sus días de la costumbre de las mujeres, por dificultad, algunas les da más duro que otros, y el esposo prefiere él hacer las actividades antes que sustentarla a ella. Sí, está bien, pero no dejando de hacer lo otro. Cuidarla, sustentarla. Amor, ¿cómo estás? Ven, te traigo una pastilla, te aliento con esto. Eso es cuidado también. Eso es ayuda. Y el tener ese sentido de responsabilidad de protegerla. ¿Ya? Primera de Pedro 3:7. Vosotros, esposos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí saldría una predicación completa, estoy seguro. Pero lo que quiero hacer énfasis es el honor a su esposa. Fíjese que él está diciendo, hablándole directamente a los esposos y el trato que se debe hacer o que se debe tener con la esposa. Un esposo debe pastorear a su esposa y ese es otro deber. Génesis 2:24 y Números, anoten los textos por favor, Números 36:16 y Efesios 5:31. Génesis 2:24, si alguien lo tiene, me ayuda por favor. Y si no, yo aquí lo tengo a la mano. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Hay alguna pregunta aquí hasta el momento? ¿Tiene alguna pregunta?
Bueno, gloria al Señor. Gloria al Señor porque todos estamos full en cuanto a trato y deberes con nuestra esposa. Estamos bien por ese lado. Un esposo debe pastorear a su esposa. Génesis 2:24 lo leí un momento. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es básicamente una advertencia que a participar en la vida de su esposa. El matrimonio no es que nos casamos y cada uno hace conforme bien le parece y llevan dos vidas independientes. No. Un esposo debe aprender a guiar y pastorear a su esposa a través de la vida. Y usted sabe qué hace un pastor, ¿verdad? Un pastor de ovejas. Con su cayado y con su vara infunden aliento. Bueno, obviamente vara no le va a dar a la esposa, ¿no? Sino que con su cayado la va a tratar tiernamente. Cuando ve que su vida espiritual y sus emociones y sus actos no corresponden a una hermana en Cristo, sino que usted muy piadosamente la trae por medio de la palabra, la purifica, la lava, y sobre todo, usted ha sido el ejemplo de ello hacia ella. Usted se ha dejado pastorear, usted se ha dejado guiar, por lo tanto, su esposa va a ver en usted que es un hombre que se ha dejado guiar. La esposa dejará que usted la guíe precisamente. Ayúdela a decir no cuando sea necesario. Ayúdela en esto. Esposos, ustedes y yo somos responsables del bienestar de ella, no solo su carga de trabajo. Otro punto allí, otro deber. Un esposo debe ser celoso de su esposa. Y aquí no estoy hablando del celo como propiamente se dice en el argot popular, como una respuesta moderna. Yo la celo a usted porque la amo, yo me enfurezco, yo siento rabia que usted esté hablando con otro hombre. Eso no es el celo del que se refiere aquí. Y es que lo asociamos de manera negativa, ¿sí? Con egoísmo, con posesividad, con violencia, en pocas palabras, con pecado. Y ciertamente estas diferentes manifestaciones de celo mezcladas con el pecado son vistas en el mundo. Existen, y sí existe un celo, pero un celo piadoso, los cuales el Señor tiene justamente para con su pueblo y que nosotros como esposos debemos tener por nuestras esposas. ¿Qué implica este tipo de celos? Protección sobre las cosas correctas. Un esposo piadoso dará seguimiento a la relación de su esposa con Dios. Tendrá también ser celoso de qué clase de amistades está frecuentando y de la manera en que ella usa su tiempo. Si ella está creciendo espiritualmente, no de una manera planificada ni egoísta, sino abierta y amorosa, no para su propio ego o seguridad, sino con el propósito de proteger su fidelidad hacia Cristo y hacia su esposo. ¿Por qué es necesario este celo y por qué nosotros como esposos debemos celarla en el sentido de su relación de su esposa con Dios y de su relación con sus amistades? Precisamente para evitarla de la tentación, del desánimo y de cosas similares. Dios se caracteriza en relacionarse con su pueblo de esta manera. Él es un Dios celoso. La verdad es que en algunas circunstancias sería pecado para un esposo no ser celoso. Sería una forma de negligencia, lo cual es pecaminoso. Usted debe estar atento a las necesidades de su esposa, pero también debe protegerla y celarla piadosamente en el sentido de su relación de ella con Cristo. ¿Le es frecuente ella pecar y no pedir perdón? ¿Le es frecuente ella que nosotros tengamos que llevarla a saber su pecado cuando ella misma no se constriñe? Ahí es donde debemos trabajar también. Es frecuente que las amistades que la frecuentan a ella la están dificultando mostrarse como mujer piadosa, y esto lo vemos en los entornos donde ellas a veces se desempeñan, o no más ahí en el hogar con sus vecinos. ¿Cómo es el trato de ella con las vecinas? ¿Cómo es el trato de ella o cómo se relaciona ella con sus amistades? Hay que llevarla de una manera muy sabia y amorosa, tiernamente, sin pecado, a ese celo. Y ese celo
la llevará precisamente a proteger su fidelidad a Cristo. ¿Para qué? Para que no caiga en desánimo, ni en tentación, ni cosas similares. Recuerde, usted y yo no podemos proteger a nuestra esposa a menos que usted y yo estemos comprometidos con su vida y pastorearla a través de los muchos obstáculos de la vida. Éxodo 34, del 13 al 14 dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vea qué texto tan hermoso. 2 Corintios 11:2, téngalo allí presente para tenerla una lectura devocional en ese texto. Os he desposado, dice Pablo, los he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es ese el verdadero celo. Y aquí vamos a entrar a un tema como deber del esposo. No sé. Un esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa de forma gozosa. Y esto aquí con el respeto de los hermanos, algunos solteros, algunos jóvenes, pero es un tema que hay que tratarlo. Y no esperemos que lo hagan en la escuela de una manera impía el hablar de temas de sexo. Qué bueno hablar de la sexualidad desde el púlpito, porque es precisamente guiado, instado por Dios. El sexo no es algo impuro, no dentro del matrimonio. Estoy siendo claro, ¿verdad? Dentro del matrimonio es donde tiene cabida esto que el Señor ha dado para goce de los esposos. Ahora, volviendo al deber, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa de forma gozosa. Hermano, usted está hablando algo básico, por eso nos casamos. No, hermano, tenga presente que no debe ser eso en mente. El esposo, porque Pablo dijo, no, es que mejor es no andarme quemando, prefiero casarme. No, creo que esa no es la prioridad, lo que quiso decir Pablo. Pareciera muy básico, pero la idea aquí no es solo proporcionar a su esposa la opción de tener relaciones sexuales, es mucho más que eso. Y 1 Corintios, capítulo 7, versos 3 y 4 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En ese pasaje en 1 Corintios indica que su cuerpo ya no es suyo, sino que también es de ella. Ella tiene la autoridad sobre esto. Está para ser usado para su beneficio. Hoy llegarán los esposos dichosos con la esposa diciéndoles: amor, úsame como quieras. Y es que es piadoso. Úsame, claro. Es tu cuerpo, mi cuerpo es tuyo. Ese es satisfacer con gozo esa plenitud. Es usarlo para su beneficio, para placer y para edificación. Eso significa satisfacer sus necesidades sexuales. No solo tener relaciones sexuales con ella. Incluso podríamos inferir del pasaje que el esposo satisface las necesidades sexuales de su esposa. Necesita tener prioridad sobre la satisfacción por parte de ella. Ella se siente satisfecha en el momento de tener relación, o precisamente busca usted de manera egoísta satisfacerse usted primeramente antes que las necesidades de ella. Hay que hablar esto y tenemos que comunicarnos con nuestra esposa sobre cuáles son las necesidades de ella y la manera en que le gustaría que fuesen cumplidas. No debemos asumir que ya sabemos todo esto, más bien debemos complacerla bajo sus condiciones, bajo como ella quiere, no bajo las nuestras. Esto puede significar tener sexo placentero para ella físicamente, no siendo un amante egoísta, pero también significa cuidar de ella, no lastimarla, amarla, desarrollar con ella una intimidad mucho antes de lo que la mayoría de los hombres considerarían como un encuentro sexual.
La intimidad sexual es relacional. Hermano, y permítame hacer aquí un paréntesis. La sexualidad no se ejecuta o no inicia en la misma cama. No, inicia en el mismo cortejo también desde un tiempo, desde un momento. Haláguela, edifíquela, preciosa, hoy cómo estás, amor, cómo estás de linda, te veo hermosa, cautívela, trátela y trate de llegar a un momento placentero de gozo en la intimidad, precisamente no para beneficio propio de nosotros, sino para beneficio de ella. Esta es la intimidad sexual. Tenemos que tocar su mente y su corazón antes de tocar su cuerpo. No tome a la ligera este deber como esposo, mi amado hermano. No lo tomemos a la ligera, ahí también me involucro, precisamente. Tocar primero la mente y el corazón antes de tocar su cuerpo. Ahora, creo que me quedan, 15 minutos apropiados. ¿Alguna pregunta hasta acá de los deberes del esposo? Creo que serían más, pero tomé unos básicos, diría yo. Hermano Gerardo. Hermano, dentro del contexto de la constitucional familiar, el hombre, queda claro, debe edificar a la esposa, pero pudiera ser que el hombre estuviese en un error en determinado momento. ¿Puede la esposa hacer la corrección si ella tiene mayor claridad con respecto al tema dentro del contexto de la constitucional familiar? Claro, yo creo que sí. Claro, es cierto. Porque espiritualmente, si ella ha sido edificada también y en algún momento vino un error de nuestra parte, recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo y por tanto el Espíritu Santo está llevándola a ella a que yo reflexione en una actitud, en lo que yo esté definiendo, en algún error, claro está. Ahora, si ella me hace entrar en razón, es precisamente, debo ir a la Escritura o en la que ella me hizo entrar en razón y corroborarla. ¿Cierto? ¿Sí estamos bien? Bueno, mi hermano. Y lo mismo pasa en los quehaceres del día a día, dejarnos corregir, dejarnos guiar también en algún momento cuando tengamos error. Que nos hagan ver el error también es un deber de la esposa. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Deberes de la esposa. Una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo. Y eso lo vemos en Efesios 5, del 22 al 24, lo que ya hemos leído. El marido está llamado a liderar con benevolencia y sacrificio a su esposa y la esposa tiene el privilegio de seguir su liderazgo. Liderazgo benévolo y sacrificial. La esposa no es su esclava. Esposas, ustedes nunca deben tolerar el abuso o el liderazgo tirano. Nunca. Eso no es tolerable. Ni mucho menos la esposa no debe ser forzada a hacer cosas que sean degradantes, desmoralizantes o inhumanas. Ella no debe ser callada o estar impedida de hablar. Nada de eso cualifica como sumisión bíblica. Los esposos deben liderar de una manera que sea un gozo seguirlos. Por el contrario, la mujer tiene una responsabilidad no solo de seguirlo, pero sí de motivar y fortalecer a su esposo en su liderazgo en el matrimonio y en la familia como un todo y también en la iglesia. Otro deber de la esposa tiene el gozo de ayudar a su marido. Una esposa está llamada a ayudar a su esposo gozosamente. Ella lo complementa, fortaleciendo sus fortalezas y compensando sus debilidades. Adán necesitaba ayuda, la ayuda que solo una esposa podría proveer. Y lo mismo ocurre con cada esposo en este salón. Esto no es solo ayudarlo a hacer las cosas de su lista de cosas por hacer, aunque ciertamente puede incluir eso, sino más importante aún, es una actitud consistente o postura de apoyo y motivación a su esposo alegremente. Y para el texto que tenía allí en Génesis capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, una esposa, otro deber, una esposa debe respetar a su esposo. Y eso está en Efesios 5:33. En el matrimonio cristiano, la esposa está llamada a respetar a su marido.
El respeto de la esposa es una verdadera motivación al liderazgo del esposo. La falta de respeto de una mujer debilita en gran medida el ministerio del esposo. Y aquí hay que hacer claridad. El ministerio no es aquí en el púlpito. El ministerio está en el hogar. La falta de respeto de una esposa a su esposo le quita autoridad frente a sus hijos, frente a los demás, y lo lleva en cierta forma a encargarlo humillantemente. Una esposa bajo la providencia de Dios debe engendrar hijos y ser su cuidadora principal. Génesis 3:16, apunten los textos por favor. Salmo 127, primera a Timoteo capítulo 2, verso 14 y 15, primera a Timoteo capítulo 5, verso 14 y Tito 2, 4 y 5. O sea, Tito capítulo 2, versículo 4 al 5. Una esposa bajo la providencia de Dios, y este aspecto es que si el Señor le permite tener hijos, pues debe engendrarlo y ser su cuidadora principal. Si Dios lo permite, la esposa debe engendrar hijos y ser su cuidadora principal. Una perspectiva bíblica enseña que los hijos son una bendición y recompensa del Señor. Salmo 127 dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La función principal de la mujer de engendrar hijos puede verse en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maldición no es tener hijos, y aquí hay que resaltarlo. La maldición no es tener hijos. La maldición es que con dolor los darás a luz. Decir que la esposa es la cuidadora principal de los niños no es siempre una idea primordial o popular el día de hoy. Si usted es capaz de tener hijos, pero elige no tenerlos por razones egoístas, como pareja está en terreno débil, según las Escrituras. No hay categoría para la esterilidad voluntaria en las Escrituras. No hay esto. Engendrar y cuidar hijos es uno de los principales propósitos del matrimonio y por tanto es una norma para las parejas cristianas. Tener responsabilidad primaria por los hijos no significa que la esposa no pueda trabajar fuera del hogar. La esposa cuida a sus hijos, los sustenta, los da, los forma, les ayuda, los instruye acerca de cómo deben comportarse en el hogar, y hoy en día mucho más. He visto algo en redes sociales que a nosotros nos criaron, nos dejaron solos pequeños, la idea era no morirse en casa, viva como pueda pero no se muera. Ahora bíblicamente, claro, no estábamos bajo las Escrituras, pero ahora bíblicamente en mi hogar creo que se instruye al hijo cómo debe vivir en la casa y así la esposa pueda salir a trabajar. Proverbios 31:16, ¿ya? La prioridad para la mujer no debe ser: yo voy a salir a trabajar y traer sustento. No, la prioridad de la mujer debe ser cuidar a sus hijos primeramente y cuidar a su marido, cuidar de su hogar. Una esposa, otro deber, debe ser laboriosa y fructífera en el hogar. Proverbios 31 y Tito 2, 3 al 5. El dominio principal de la esposa es el hogar de la familia. Conforme el esposo es advertido también de trabajar duro para mantener la familia, la esposa está llamada a ser diligente en el hogar. Esta característica ocupa un lugar prominente en el perfil de una esposa virtuosa en Proverbios 31 y Tito 2. Pero seamos claros sobre las razones. Hermano, esto no es para la conveniencia del marido o para orgullo de la esposa, sino por el bien de un ambiente de edificación y piadoso. Recuerde, para honrar a Cristo, donde el esposo y la esposa pueden disfrutar de una vida tranquila, donde los hijos puedan crecer con un enfoque cristocéntrico y la pareja pueda mostrar hospitalidad hacia otros.
Ahora, una esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y volvemos al texto de 1 Corintios capítulo 7, versos 2 al 5. Y es la misma idea que hablamos conforme a lo del esposo. Pero ahora se aplica a la mujer. Mujeres, en 1 Corintios Pablo indica que su cuerpo ya no es suyo, sino también de él. Él tiene autoridad sobre él. Es para ser usado para beneficio de él también, para su placer y para su edificación. Su cuerpo ahora es de él, como el cuerpo de nosotros también es de ella. Al igual que sucede con el deber del esposo, y esto no solo significa una relación sexual, esto significa satisfacer sus necesidades sexuales. Por ejemplo, ¿eres sensible a sus peticiones? ¿Estás dispuesta a comprometer o acomodar la frecuencia si es necesario? Entregar su cuerpo a Él es importante por muchas razones, para ayudarlo a evitar la tentación en una cultura sobresexualizada. Por el bien de construir la intimidad, por el bien de la relación y para la satisfacción del esposo. Como dije anteriormente, hoy van a llegar los esposos diciendo a la esposa, esposa, ese cuerpito es mío, ese cuerpito es mío. Y puede ser, y algunos me miran así como que enseño todos serios. Mi hermano, ¿usted por qué está? Bueno, no sé, no quiero ser prejuicioso, pero pareciera ser que en los temas de intimidad o en los temas de las relaciones sexuales no hay cabida desde el púlpito. Pareciera ser eso, pero la escritura es clara. La mujer es de su marido y el marido de la mujer. Se entregan su cuerpo mutuamente y esto ayuda para evitar la tentación en una cultura sobresexualizada. ¿Ha visto que por donde quiera que vaya, usted ve sexo todo el tiempo? Y es que usted tal vez es demasiado santo y usted no ve lo mismo que yo veo tal vez. Pero usted donde vea, donde vaya, hay una muestra vulgar de lo que es una mujer. Y lo sobresexualiza. Qué bueno es tener una frecuencia periódica de mañana y en la noche, al acostarse y al levantarse, tener ese momento de intimidad. Salgo satisfecho porque ya tuve relaciones con mi esposa y la verdad me sentí complacido con ella de la misma forma. Ya no tengo que andar viendo otras cosas. Ahora, no quiere decir que, ahora sí el hermano dijo que tienen que hacerlo todos los días. Es precisamente como un acuerdo y de acuerdo a su debilidad en ese aspecto. Creo yo que si hay algo que se debe tratar en la recámara es este tema sexual. Es la intimidad con la esposa para usted no ser tentado. Una esposa debe cultivar un espíritu hermoso. Primera de Pedro 3, Tito 3, 2, 3, 5. El deber de una esposa hacia su esposo y la familia no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Ahí está la comida. Ahí ya le hice lo que a usted le gusta. Ahí ya le planché el pantalón. No. Creo que como lo hace, también debe ser. ¿Usted cuándo me va a colocar ese ventilador allá? ¿Hace cuánto le dije yo que colocar ese? Debe cultivar un espíritu hermoso. No es solo lo que hace, sino cómo lo hace y tal vez también cómo lo dice. Es de primordial importancia para cada mujer cultivar la piedad. Ahora, habrá una tentación constante de ser atraídos a la definición del mundo de la femineidad. Por ejemplo, enfocarse exclusivamente en la belleza física. Sin embargo, las Escrituras advierten esto y hacen énfasis en edificar un carácter cristiano. Rápidamente, mis hermanos, una esposa debe ser discípulo de su esposo. La primera persona a la que la esposa le debe preguntar es como dice Pablo, la mujer calla en la congregación y pregunta en casa a su vecino, o a su marido, ¿verdad? Le va a preguntar a su marido. Todo lo que tiene que ver con aspectos de la clase de hoy puede ser una. Mi amor, ¿estás de acuerdo con lo que dijo el hermano Ricardo? ¿Es así? ¿Te parece bien? Deberíamos hablarlo. La esposa debe ser discípulo de su esposo.
Los esposos tenemos diferentes niveles de conocimiento teológico y no todos estamos naturalmente dotados en esa enseñanza. Sin embargo, debe ser fiel y diligente en desarrollar su nivel de conocimiento y aplicarlo a la vida de su familia. Debe ser el objetivo de la esposa ser enseñada y discipulada por su esposo y apoyarle en sus esfuerzos por cumplir este rol conforme al diseño de Dios. Esposas, oren por sus esposos en esta responsabilidad. Motívenlo a hacerlo si no lo está haciendo. Envíenlo a hombres cristianos más maduros si necesita tutoría, pero denle esa posición en su vida. Apoyen y respeten su liderazgo de la manera que Dios lo ha diseñado. Dios ha puesto a su esposo en su vida como uno de los agentes principales a través del cual usted aprende más acerca de Dios y que es su deber enseñarle, es su deber buscar aprenderle de Él. ¿Qué estamos buscando como conclusión? Estamos buscando el único, absoluto y precioso gozo en el matrimonio que viene de servir como esposa y como esposo. Tal servicio redunda en nuestra bendición y para la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta? Hermanos, si fue que es que me separé y cuando me separé conocí a Cristo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago yo ahí? ¿Cómo pongo en práctica esta vida piadosa? Como le decía yo a alguien por Facebook esta semana, lo primero que debe hacer es, si no está impedida, casarse, porque ha venido al Señor luego del divorcio. Si ya arregló todo el asunto del divorcio y todo esto, podría casarse y podría fielmente hacerlo delante del Señor y empezar a cultivar. Si usted conoció primero y esta persona, obviamente, usted se va a casar no con un yugo desigual, ¿verdad? Ya que conoce de la palabra, ya ha sido traída por Cristo a la verdad, usted no va a buscar a un inconverso y decir yo lo voy a convertir, yo lo voy a tratar. No, eso nunca va a pasar, eso nunca existe. La verdad es esperar, y creo que las mujeres son más sabias en esto, en esperar, en cuidarse para un futuro un esposo, y si no, pues obviamente va a tener unos hermanos o unas hermanas piadosas también que la puedan ejercitar en este beneficio de la fe. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito sea el Dios de las Escrituras, bendito sea el Dios portentoso, creador de todo. A ti, Señor, te alabamos en esta mañana, porque por gracia nos has salvado. Hoy identificamos plenamente ciertos deberes de los cuales nos has hablado. Gracias, Señor, por cuidarnos como tú cuidas a la iglesia. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de nosotros como esposos, como maridos, cuidar y sustentar a nuestras esposas. Señor, no lo hacemos perfectamente, no lo hacemos a veces piadosamente. A veces somos reaccionarios, a veces actuamos desde la emoción y a veces lastimamos. Señor, perdónanos porque no hemos tratado a nuestras esposas como vaso frágil, como a quien da honor, sino que antes bien hemos sido déspotas, groseros, altaneros. Señor, te pedimos perdón por ello y te rogamos que venga a nosotros esta palabra como refrigerio que cautive nuestro corazón y nuestra mente, pero sobre todo que todo esto esté aferrado y plenamente sopesado en la cruz de Cristo. Mi Señor, gracias por ese amor de Cristo, por ese amor en el cual Cristo se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Asimismo, ayúdanos a dar nuestras vidas por nuestras esposas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Yo creo que 15, 20 minutos estaremos nuevamente retomando.